los que me ayudaron a organizarlo, como son el maestro Uriel Mendoza, a la maestra Angélica Cuevas, a la maestra Columba Costa Víquez y a las distinguidas maestras tanto de la facultad como de otras facultades que van a participar. Contamos con la presencia de la brillante doctora Sonia Venegas, que en representación del señor director Raúl Contreras Bustamante inaugurará este coloquio y también será nuestra moderadora. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días a todas, a todos. Me gustaría iniciar estas palabras dejando en la mesa una pregunta que se plantea el filósofo contemporáneo Yuval Noah Harari. Se dice, ¿la división entre hombres y mujeres es producto de nuestra imaginación social o bien es una división natural con profundas raíces biológicas? Es un cuestionamiento que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es tan importante como indispensable formularlo frente a la obligación que nosotros como agentes de cambio tenemos en la construcción de una comunidad universitaria equitativa e igualitaria, sensible y comprometida en la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia en contra de la mujer. Pero quizá el mayor pacto asumido a título personal sea la férrea contribución para el empoderamiento de mis féminas colegas aquí en la Facultad de Derecho. Regresando al planteamiento inicial, la apabullante evidencia científica apunta hacia la inventiva social como causa de la segregación. Las evidentes diferencias biológicas que nos diferencian son por todos conocidas. Sin embargo, los atavismos, valores y roles que alrededor de estas hemos construido es lo que hoy constituyen esa dura y empolvada capa tras la cual se esconden ideas y normas culturales que nada se relacionan con las diversidades biológicas. Un hecho que por oprobioso que nos parezca no es nuevo. En la democracia ateniense del siglo V a.C., los individuos con útero no podían formar parte en asambleas populares o desempeñarse como juezas. Y que si bien bajo la lente actual el hecho parece groseramente ridículo, a nuestros días llega algunas veces sutilmente modificado y otras abiertamente remasterizado. Los detractores argumentarán que hemos avanzado, que la protección jurídica internacional, que el voto femenino, que la liberación sexual, que la apertura laboral y la protección legal al aborto son hechos indubitables de lo equitativo e igualitario del mundo que benevolentemente les hemos construido. Estos detractores irán incluso más allá y dirán que frente al hecho de ganar en promedio 13% menos que los hombres por el mismo trabajo desempeñado, representar solo el 1% de los dirigentes de las empresas y el 9% de los consejos de administración de las empresas mexicanas más importantes, o acceder únicamente al 15% de los cargos a nivel vicepresidencial o de dirección, se trata de una deficiencia del género, de un mal gasto de las oportunidades y concesiones que el mundo trazado por los hombres nos han desperdigado, de una muestra de más de su mucha incompetencia y escasa habilidad y también de su innata y biológica tendencia hacia las tareas no remuneradas del hogar. El aterrador círculo vicioso que no hace sino reforzar la idea subyacente
Si los empleos de mayor impacto y visibilización social en el pasado y presente están ocupados por hombres, es porque en efecto las mujeres no tienen las capacidades necesarias para ellos. ¿Acaso no está en la prueba de que las mujeres son menos inteligentes y habilidosas que los hombres? Pero tendríamos que revirarlos y decirles que esos oprobiosos números obligan a los que detentan puestos de relevancia social, política y cultural a incrementar la presencia de las mujeres en los cargos de mayor impacto, a exigir que las escasas 22 mujeres que son jefas de gobierno en el orbe y ese 24.9 de mujeres que se hacen oír en los parlamentos aumente. Y que aquí, en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, el tercio de mujeres que ocupan puestos de dirección se incremente. Pues al ritmo presente la igualdad de género a este nivel no se alcanzará sino hasta dentro de 130 años. Consciente de la oportunidad histórica en la que me encuentro como académica y como orgullosa abanderada de la causa en pro de la igualdad y equidad de la mujer dentro de lo que es mi trinchera, la comunidad universitaria, estoy convencida que reivindicar un apoyo que empodere a mis colegas mujeres dentro de esta facultad no amenaza la presencia masculina que por mucho tiempo ha dominado en el derecho. Por el contrario, su paso fuerte por esta institución educativa es tan enriquecedor como indispensable. Ejemplo de ello son los logros que bajo la administración del doctor Raúl Contreras Bustamante podemos advertir. Por mencionar algunos, un consejo técnico paritario, la integración de una comisión de equidad de género desde 2016, hoy transformada en la Comisión Interna para la Igualdad de Género, un eje transversal en la perspectiva de género en un nuevo plan de estudios, personal especializado en la oficina jurídica para orientar en casos de violencia de género en la facultad, la existencia de un observatorio jurídico, innumerables cursos, talleres y eventos académicos para fomentar la cultura en materia de igualdad de género, por mencionar solo algunos de dichos logros. No puedo dejar de mencionar en este espacio el papel de apoyo tan relevante que ha desempeñado la química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano para nosotras las académicas universitarias, desde la Secretaría General de la PAUNAM, en donde de manera empática es la voz y orgullo de las académicas universitarias. Realmente un orgullo que una mujer encabece la Secretaría General de la PAUNAM, trabajando codo a codo con nuestro representante, el doctor Fabián Mondragón Pedrero, quien siempre ha sido un aliado de las profesoras de la facultad. En la Facultad de Derecho ha habido un esfuerzo por permear la totalidad de los sectores, el estudiantil en sus modalidades presencial, a distancia, abierto, en la división de estudios de posgrado, en el sector académico, ya he mencionado los logros, y por supuesto en el administrativo, atendiendo y visibilizando sus necesidades, pero sobre todo zanjando las múltiples manifestaciones que este flagelo social afecta al personal administrativo. De manera que este coloquio, organizado por la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez, quien se ha empoderado también como lideresa académica desde hace muchos años, encabezando la Asociación de Postgraduadas en Derecho y organizando tradicionalmente un desayuno cada 8 de marzo para las maestras de la facultad. Este coloquio pensado por ella para festejar y visibilizar
a las mujeres orgullosas representantes de esta noble profesión que es la abogacía, no tiene otro objetivo sino el de congratularnos por la cada vez más fuerte presencia de nosotras las mujeres en un mundo que espero sea cada vez menos acaparado por los hombres. Si en tiempos adversos nuestras aulas de la facultad se constituyeron como cuna profesional de personajes renombradas y célebres como María Cristina Salmorán, la primera en ser nombrada ministra en la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, Norma Lucía Piña Hernández, miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos, María del Socorro Flores Liera, miembro de la Corte Penal Internacional, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, distinguida y única directora de la Facultad de Derecho, la eminente Leticia Bonifaz Alfonso, y la que ya he mencionado en otras ocasiones anteriores, Elvia Arcelia Quintana Adriano, única emérita en la Facultad de Derecho. Sin dejar también de mencionar a la totalidad de ilustres abogadas que conforman la planta de profesoras en los sistemas presencial, a distancia, abierto, en la división de estudios de posgrado, a quienes les envío mis más sinceros reconocimientos por su labor cotidiana en la formación de las y los futuros abogados, particularmente en este tiempo que la pandemia nos ha presentado condiciones adversas que vamos sorteando bajo el liderazgo del doctor Raúl Contreras Bustamante. Por último, albergo esperanzas en que muchos de mis colegas hombres, no solo sensibles, sino partidarios y promotores de la causa, se sumen a la promoción de la equidad e igualdad de género, coadyuven y promuevan las condiciones necesarias para que un mayor número de destacadas abogadas, docentes e investigadoras emerjan de nuestras aulas, pero sobre todo siembren en las siguientes generaciones cuya formación está en sus manos la semilla que finalice la violencia y la discriminación de género. Así, de este modo, y en representación de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, declaro inaugurado este coloquio Ecos de Clio, coloquio en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esta primera mesa escucharemos en primer término a la magistrada. Doctora Sonia, sí. una disculpa. La magistrada Sasaki tuvo que retirarse por una emergencia, entonces pasaríamos con la maestra Irma Griselda Amuchategui. Con mucho gusto. Gracias. Okay. Bien, escucharemos la primera ponencia a cargo de la doctora Irma Griselda Amuchategui Requena, quien expondrá el tema breve recuento de grandes mujeres. Irma Griselda Amuchategui Requena es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha trabajado en la Dirección General de Reclusorios, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Es profesora de carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM en las asignaturas de delitos en particular y criminología. Autora de los libros Derecho Penal en la editorial Oxford, Diccionario de Derecho Penal en la misma casa editorial y en coautoría con Ignacio Villasana Díaz, así como del libro Blanco de Preguntas de Derecho Penal, Banco de Preguntas de Derecho Penal. También ha sido ponente en diversos congresos internacionales de criminología e impartido conferencias en el área del derecho penal,
Criminología, SIDA y Derechos Humanos. Ganadora de 3 concursos literarios en el género de cuento, 2 internacionales y 1 nacional. Recipiendaria de la Medalla al Mérito Criminológico Dr. Alfonso Quirós Cuarón. Doctora Irma Griselda Amuchategui Requena, tiene el micrófono por 20 minutos. Si es tan amable. Muchísimas gracias, doctora Sonia Venegas. Quiero agradecer, en primer lugar, la invitación de la doctora Consuelo Sirven, directora del Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho, por la invitación que me ha hecho para participar en este interesante coloquio. Y agradecerle muy especialmente al licenciado Uriel Mendoza Casas todo el apoyo que nos ha dado para el apoyo, la logística, las ideas, las presentaciones tan bellas que hizo de este coloquio. Quiero dedicarle esta charla, que será obviamente muy breve, terminaré a las 12:05, a 3 profesores recientemente fallecidos, ninguno de ellos por coronavirus, que son un gran amigo, el maestro Luis Escobar Aubert, a la doctora Emma Mendoza Remons y a la doctora Elena Mancilla. Son 3 de las muchas pérdidas que hemos tenido durante los últimos meses, y pues yo ya los extraño muchísimo. Entonces, a manera de mención emocional y sentimental, quiero dedicarles a ellos esta breve conferencia. Quiero comenzar con un pensamiento muy bello de Madame Curie, que dice: es importante hacer un sueño de la vida y de la realidad un sueño. El tema que tratamos el día de hoy, todas nosotras, sé perfectamente que es un tema que se ha tratado mucho. Estamos conscientes de cuál es la razón de ser de esta lucha feminista, que tiene como base el inicio allá por 1909 de aquella huelga que ocurrió en Estados Unidos de las mujeres del área del trabajo textil, y que posteriormente vino un incendio por ahí de 1911 en el que murieron muchas mujeres, también hombres, pero murieron más mujeres, y que desde entonces lo recapacitó la Organización de las Naciones Unidas y finalmente le dio el nivel de Día Internacional de la Mujer. Nosotros sabemos que estos días internacionales son interesantes, son importantes, porque se trata de hacer conciencia exactamente ese día, en este caso el 8 de marzo, de la situación actual de la mujer, y en otros casos de la situación especial que guarda alguna situación como es el SIDA, como es la salud pública, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que no solamente fuera un día el que dedicáramos a estos temas, porque de repente sucede que los 364 días siguientes se olvida esta lucha, este tema, este esfuerzo que debe hacerse todos los días. Nosotros hemos sabido, por supuesto, de las desigualdades, de la represión a las mujeres, de la violencia a las mismas, de todas estas situaciones tan terribles que han venido ocurriendo a lo largo de la historia. Ahora, también es cierto que hay que destacar que hemos avanzado bastante, y este avance se debe gracias a grandes mujeres. Y yo precisamente el día de hoy he querido hablar de algunas de las mujeres que han sido lo que yo considero las grandes mujeres que pueden ser un gran ejemplo a seguir, y que son, digamos, las que yo he elegido porque son las que más aprecio por lo que hicieron. No en una lucha armada, no en una lucha yendo a las calles, no, no, no. Una lucha de esfuerzo personal por estudiar, por superarse y por combatir todo lo que era la represión del hombre cuando estudiaron, cuando trabajaron, etcétera. Entonces, a mí me parece que esta parte es muy interesante, y esta es una muestra mínima de estas grandes mujeres. Yo elegí a las que voy a mencionar muy brevemente, y no solo será el listado de estas mujeres, sino que voy a decir algún aspecto de lo que hicieron. Seguramente todos los que nos escuchan lo saben, pero pues yo quisiera recalcarlo. Por ejemplo, tenemos a Diotima de Mantinea. Esta mujer fue sacerdotisa griega, aparece en el siglo V antes de la era cristiana, es filósofa, es una mujer inteligente, iniciadora justamente de la idea del amor platónico. Y Pericles acudió a ella cuando en Grecia hubo una gran peste que acabó con muchas vidas humanas. Ella es mencionada en el banquete de Platón,
y es considerada maestra de Sócrates. Decir esto es decirlo todo. Es una mujer que ha pasado a la historia un poquito olvidada, pero bueno, no tanto porque tenemos información sobre ella y en este momento yo quiero recordarla para que no quede en el cajón de los olvidos. Aspasia de Mileto fue una mujer muy bella, muy inteligente, estudió medicina, asistía a charlas en las que los hombres estaban muy atentos de lo que ella decía, porque era agradable, conocedora de muchas artes y ciencias, y lidiaba con los intelectuales de la época, siendo sobresaliente entre todos ellos. Esta mujer se unió a la vida de Pericles y fue un gran apoyo para él. Hipatia de Alejandría, que podría yo decir es la mujer mía consentida de la época antigua, fue astrónoma, filósofa, matemática, mujer de ciencia, hablaba varias lenguas de la época conocidas, directora de la Biblioteca de Alejandría, y murió debido a que el obispo Cirilo iniciaba el siglo de la era cristiana, pues empezó a desprestigiarla diciendo que como era mujer y tenía conocimientos, probablemente fuera una hechicera. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia y lamentablemente una turba enardecida al considerarla hechicera la bajó de su carro para poderla matar, fue desnudada y con conchitas de mar afiladas la desollaron, que es una de las peores muertes que puede haber. Y ella se ha considerado el símbolo de la cultura de Grecia y yo diría que del mundo entero. ¿Por qué fue este ataque frontal de este cobarde obispo Cirilo? Pues porque era mujer, porque era inteligente, porque era hermosa y porque sus discípulos la seguían y le creían. Entonces, esto representaba un gran peligro para la sociedad griega. Llegando a la Edad Media, nosotros tenemos ya este recuento que hemos hecho muchas veces y yo sobre todo en alguna conferencia o varias, porque es un tema para mí recurrente porque me encanta. En la Edad Media las mujeres comenzaron la era de la presciencia, eran las prescientíficas de la época. En esta época de la Edad Media que va del siglo V al XV, estamos hablando de 10 siglos, 10 largos siglos, llamados del oscurantismo, y yo me negaría a llamarle oscurantismo. Quizá yo, como el doctor Luis Rodríguez Manzanera, dijera, pues sería eso porque no había luz eléctrica, como él lo afirma en su libro de criminología, porque oscurantismo, cuando se revive a los griegos, cuando los padres de la iglesia escriben cosas tan maravillosas, cuando las grandes catedrales se construyen y cuando hay tanto conocimiento, un tanto oculto, eso sí, pero donde los grandes pensadores resaltan, ¿cómo puede llamarse época oscura? Aquí la única oscuridad es haber atacado a la mujer considerándola bruja. No olvidemos que 2 sacerdotes jesuitas escriben un libro que es el Malleus Maleficarum, el libro en el que se dictaba cómo detectar a una mujer como bruja. Y bueno, un lunar, una marquita en la piel, cualquier detalle podía ser el signo del demonio y entonces pues fueron quemadas vivas después de un proceso, después de un juicio en el que fueron, por supuesto, torturadas para que confesaran ser brujas. Esta época empieza en la antigüedad, viene con la Edad Media, se prolonga todavía un poquito más y nosotros tenemos aquí historias terribles de estas atrocidades cometidas hacia las mujeres. Hay una que sobresale, que nunca fue considerada bruja realmente, pero que tiene una visión muy especial de la vida, que es Eloísa de París, el París del 1011, o sea, plena Edad Media, siglo XII, una mujer joven, bella, habla inglés, latín, ella estudia griego, retórica, filosofía, lógica, poesía, y cuando conoce al padre Abelardo, que todavía no era sacerdote, todavía no profesaba, afortunadamente, ella se enamora de él y él de ella. Dicen que él la conquistó, eso es falso, ella lo conquistó a él con artes femeninas muy interesantes, porque no podríamos perder eso, algunas si es que lo tienen, y conquista al más grande pensador de la Edad Media, que fue Abelardo. Su historia muchas la conocemos, es interesante, dura, difícil, complicada, es una tragedia, es un amor de 2 personas cultas en una época difícil y cuando ellos se convierten en amantes y cuando ellos tienen un hijo y posteriormente contraen matrimonio,
varios sicarios contratados por el tío Cuthberto de Eloísa llegan a la casa de él, de Abelardo, y lo castran. Cuando esto sucede es una tragedia enorme y Eloísa queda destrozada, pero él más, y le dice que ya no pueden estar juntos porque él ha dejado de ser hombre. Ella le dice que para ella esto no es importante. Sí, sí era importante, pero ella dijo que no. Y le dice que lo que le importa es él, el hombre, no tanto la integridad como varón. Y entonces no lo convence y él le dice que si realmente lo ama, ella se vaya a un convento para ser monja y él se irá nuevamente a un monasterio. Y ambos profesan. Ella por obediencia a él, por amor, no por vocación. Y finalmente ambos en su testamento establecen que quieren ser enterrados en la misma tumba. Y es así como en Père Lachaise, ese gran cementerio de París, que es visita obligada para los turistas, hay una tumba gótica hermosísima de Abelardo y Eloísa. Sencilla, pero hermosa, con una inscripción en latín hermosísima sobre lo que fue el padre Abelardo. Tenemos después, sobre la Revolución Francesa, a muchas, pero muchas mujeres que lucharon, combatieron, ahí sí, físicamente, con armas, en contra de la monarquía. Pero sobre todo hay mujeres que lucharon con la intelectualidad, y una de ellas es Olympe de Gouges, que fue la mujer que se atrevió a escribir una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, en contraposición o paralelamente a la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Ella fue adversaria de Robespierre, al igual que Robespierre y que el propio creador de la guillotina, Monsieur Guillotin, pues pasó por la guillotina ella por la lucha encarnada que sostuvo sobre la igualdad y los derechos de la mujer. Después tenemos a Charlotte Corday, que es una mujer que también en plena Revolución Francesa da muerte a Marat. Y no es que yo elogie la vida de esta mujer, Charlotte Corday, porque haya matado a Marat, sino por el discurso maravilloso que ella sustenta en su proceso. Es algo muy interesante, porque ella justifica el llegar a matar por una idea política muy interesante. Llegamos rapidísimo a la época contemporánea y bueno, yo aquí de estas mujeres de esta época contemporánea, pues tengo desde luego a Madame Marie Curie, una científica rusa que llega a estudiar a la Sorbona con muchas deficiencias alimentarias, deficiencias económicas. Se narra en un hermoso libro que yo recomiendo mucho a hombres y mujeres, que se llama Pasiones y que se llama el otro libro que es hermosísimo, La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, una escritora española contemporánea extraordinaria, narra cómo Madame Marie Curie, cuando está viviendo en una buhardilla de París, pasa hambre, pasa frío, y cuando se pone toda la ropa que tenía guardada en su armario para en las noches no morir de frío, se coloca sillas de madera encima para que esto la abrigue un poco. Esto nos habla de la lucha intelectual que tuvo, de la lucha por la que ella pasó para poder llegar a la Sorbona, y lo logró. Y ella termina su carrera siendo una de las más destacadas estudiantes, aunque claro que tuvo la animadversión de los compañeros hombres y de algunos profesores también. Sabemos que ella ganó en 1903 el Premio Nobel de Física y en 1911 el Premio Nobel de Química. Yo aquí quiero comentar este pequeño detalle que tomé justamente del libro de Rosa Montero, que es su esposo pierde la vida en un accidente. Un carro de caballos lo arrolla, queda destrozado, y cuando le avisan a Marie Curie lo que acaba de suceder, ella guarda la camisa ensangrentada de su esposo y la deja mucho tiempo en su casa guardada como un recuerdo de lo que fue ya inevitable. Ella sufre y queda devastada, pero es una mujer y es inteligente y se va superando y recuperando anímicamente poco a poco hasta que logra superarlo casi del todo, y llega un momento en que se vuelve a enamorar, pero se enamora de un hombre ajeno, de un hombre casado, y nunca se casa con él. Y pasa algo bien interesante: los miembros de la Academia Sueca le dan aviso por escrito que es ganadora del Premio Nobel de Química, pero le piden que se abstenga de ir a la ceremonia, porque siendo mujer y teniendo una relación ilícita con un hombre, no será bien visto esto ante los ojos de los demás. Entonces, Madame Curie lo que hace es, por supuesto, asistir. Y asiste y le dan su reconocimiento.
Fue un escándalo todo esto, pero ella demostró lo que era, una mujer, una científica, una mujer valiente. Después tenemos a Victoria Kent, que es una de mis mujeres también consentidas. Es que todas lo son, no puedo elegir a una. Victoria Kent es abogada, es española, vive en el siglo XIX, 1898, y es política y llega a ser secretaria de la Embajada de España en Francia. Radica en París y es la primera mujer en ingresar al Colegio de Abogados y la primera en ejercer como abogada en el Tribunal Militar. La mayoría de las mujeres que hemos mencionado eran muy bellas, excepto, se dice, Diotima. Y Victoria Kent, que no era muy agraciada, pero era muy inteligente. Entonces, la belleza física no es lo que le ayudó. Lo que le ayudó fue su intelecto y su valentía para poder lidiar contra hombres que tenían el mismo nivel y llegar a superarlos. Y bueno, más o menos del mismo estilo, Victoria Kent. Victoria Kent fue una abogada española de la época también Concepción Arenal, quien estudia Derecho en España y además asiste a la universidad vestida de hombre, porque Concepción Arenal decía que ella tenía que estudiar a costa de lo que fuera, y pues el precio fue que tenía que ir vestida de hombre. Logró muchos avances en el medio penitenciario y a la fecha en España se le recuerda como una de las grandes penitenciaristas españolas que revolucionó el mundo de la prisión en Europa entera. María Moliner es una mujer a la que yo admiro mucho porque ella aparece en escena en el año 1900, escribe el Diccionario del Uso del Español, que a decir de Gabriel García Márquez, y esto para mí es muy, muy importante, es mejor diccionario que el de la Real Academia de la Lengua Española, lo cual es un acierto enorme porque a ella le llevó 10 años escribirlo y es un trabajo extremadamente cuidadoso el que ella hace. Actualmente muchos recomendamos a los alumnos el diccionario de María Moliner más que el de la RAE, y hay un detalle interesante, jamás fue admitida en la Academia de la Lengua Española. Bueno, ya ni qué decir de nuestra Juana de Asbaje, y prefiero llamarla por su nombre y no por ese sobrenombre que es el que se da en los conventos de Sor Juana Inés de la Cruz. Juana de Asbaje, lo sabemos, fue una mujer renacentista del México colonial, mujer inteligente, poeta, que no poetiza. Algún día podríamos hablar de eso, pero creo que muchos lo saben. Bueno, fue una poeta sobresaliente, fue una mujer que escribió poesía, retórica, filosofía, lógica, y fue tan inteligente que por supuesto no hubo quien no la acusara ante el Santo Oficio. Y fue acusada ante el Santo Oficio y compareció ante una serie de interrogatorios de los hombres más brillantes de la época. Y lo interesante de todo esto es que a las preguntas que estos hombres le hacían con el ánimo de que ella no contestara adecuadamente, pues ella contestó bien. Y no solo ello, sino que contestaba con una repregunta que estos hombres no pudieron jamás contestar. Entonces salió bien librada y tuvo que refugiarse nuevamente en el convento para poder seguir trabajando como mujer e intelectual de la época. Aquí por último quiero mencionar a George Eliot y a J.K. Rowling, escritoras en distintos ámbitos, épocas, etcétera, que tuvieron que usar George Eliot, el nombre del esposo para poder publicar. J.K. Rowling, para poder publicar, le dijeron que abreviara sus nombres porque las mujeres no venden libros. Entonces, todo esto lo tenemos representado yo, por lo menos en estas dos mujeres, pero son muchísimas las que desde hace muchos años tienen que usar un nombre masculino o un seudónimo para poder publicar. Y ya para finalizar esta parte, que es casi la última, tenemos también una serie de mujeres a las que podríamos rendir homenaje porque su obra no pasó a la historia completa. Estoy hablando, por ejemplo, de Camille Claudel, la estudiante, modelo y amante de Auguste Rodin, quien estudió con él, pero ya era una gran escultora. Muchas de las obras de Camille Claudel fueron firmadas por Auguste Rodin. De muchas no se sabe, hay duda de quién fue quien las esculpió, pero muchos sabemos que fue ella. La escultura de ella, alguno lo reconoció en aquella época y está recogido en algunas frases de Rilke, que decía que ella era la mejor escultora y mejor todavía que el propio Auguste Rodin. Ella acabó su vida, muere en la pobreza y terminó en una fosa común. Queda una lista enorme de mujeres sobresalientes, de grandes mujeres,
que su intelecto, su lucha, su valentía, su perseverancia las hizo llegar a ser grandiosas. Muchas de ellas fueron mujeres solitarias. Madame Curie decía que ella no se entendía con las mujeres esposas de los otros colegas científicos, entonces, porque ella hablaba de ciencia y las otras hablaban de temas coloquiales que a ella no le llamaban tanto la atención, entonces solía ser muy solitaria. Y esto me recordó aquel pensamiento tan lindo de Rosario Castellanos, que decía, no es que el poeta busque la soledad, es que la encuentra. Y lo mismo que pasa con poetas sucede con científicos y con personas que se destacan en la cultura. Hay que recordar a James Joyce, que decía que los defectos de una mujer siempre se ven con un lente de aumento, los del hombre no. Y bueno, a manera de colofón, quisiera mencionar lo que yo muy en lo personal considero las equivocaciones que, en mi opinión, algunas mujeres feministas cometen para poder triunfar en esta lucha feminista, porque también hay que decirlo. Y bueno, con esta maravilla de la libertad de expresión que nos da la legislación universitaria, nuestra queridísima UNAM, y con el marco institucional de docencia que remarca algo que es verdaderamente interesante, que es fundamental, y que es esto de las funciones de la universidad, que son la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura, en aras de entender al grupo social y que la sociedad se vea beneficiada gracias a lo que hace la universidad. Bueno, pues entonces podemos decir lo que pensamos, y yo lo que pienso como errores, que sé que muchas no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo tengo que decir, por lo menos para ver si meditamos todas un poquito sobre ello, y todos también, porque yo no hablaría solo de todas, precisamente este es uno de mis primeros puntos. Una de las primeras fallas que yo encuentro en la lucha feminista es excluir al hombre de esta lucha. Si nosotros contáramos con los hombres que quieren participar, pero a los que muchas mujeres les dicen, hazte a un lado, quítate, tú eres violador, tú eres hostigador, tú eres hombre, simplemente eres hombre, tú no participas. Yo no sé qué hubiera sido de muchas mujeres que nosotros pudimos terminar una carrera y tener algún tipo de éxito profesional y de tener el apoyo de un hombre a nuestro lado, el padre, el hermano, el hijo, el esposo. Entonces, yo no excluiría al hombre de esta lucha feminista. Otra que considero una pequeña falla, que ojalá pensáramos en ello, es el creer que el lenguaje inclusivo va a resolver el problema. El lenguaje inclusivo, decir todas, todos, todes, y ponerle E o un símbolo X a la A o a la O, a mí me parece que es solamente deformación de la lengua española. Debo aclarar que en la Constitución de México no existe como lengua oficial el español. En la Constitución española sí, bueno, se habla del castellano, equivocadamente, pero nuestra lengua nacional es el español. Y sin embargo en la Constitución no aparece como tal, pero sin embargo lo hablamos y lo sabemos, pero estamos deformándolo. Y el día que nos demos cuenta de eso, vamos a llegar a conclusiones terribles, como que los hombres quieran que expresiones femeninas también se digan en masculino, porque tendrían el mismo derecho, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí tendríamos que reflexionar sobre de ello, y pues a mí me gustaría sugerir, no lo había pensado, pero que al seminario de la doctora Consuelo Sirven, por ejemplo, se le ocurriera inventar, luego diseñar, no inventar, que también es una invención, un coloquio sobre la lengua, y entra perfecto en esto de la historia del derecho. Pero bueno, y por último, la lucha feminista no debe tener por enemigo a la mujer. Cuando decimos que alguien llegó a un cargo importante, no debemos decir, ay, seguramente porque se acostó con el jefe. No, 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 por favor. Estas cosas son las que demeritan mucho la lucha de las mujeres, y a veces la enemiga principal de una mujer es otra mujer. Esto debemos evitarlo. Entonces, yo siento que hay más solidaridad últimamente, pero tenemos que luchar por más. Y por último, uno de mis temas, claro, el feminicidio. No hay que pensar que porque hay un tipo penal que se llama feminicidio, las cosas ya están resueltas. Al contrario, el número de muertes de mujeres ha empeorado. El feminicidio está mal redactado en nuestros códigos penales, me refiero por lo menos al federal y al de la Ciudad de México, y no está resolviendo el problema. Al contrario, los jueces están sentenciando por feminicidio la muerte de cualquier mujer solo por el hecho de ser mujer, y no es esa la razón de la existencia del tipo penal. Creo que hay que volver más los ojos a la criminología, que nos da la idea de la prevención, no del castigo. Y bueno, por último, me quiero despedir con una frase que a mí me gusta mucho, que en realidad no es frase, es una oración, pero se les ha llamado frases. Dice lo siguiente: defiende tu derecho a pensar, porque incluso
pensar de manera errónea, es mejor que no pensar. Hipatia de Alejandría. Muchísimas gracias. Agradecemos esta muy brillante participación de la maestra Irma Griselda Muchategui, pues un banquete intelectual realmente, ¿verdad? Con ganas de, vamos al segundo capítulo, maestra, con muchísimo gusto. Yo lo estuve disfrutando muchísimo. Gracias. Bien, vamos a escuchar ahora a la doctora Carmen Montoya Pérez. Ella estudió la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es docente en nuestra casa de estudios desde hace 36 años, impartiendo asignaturas de Derecho Civil, Familiar y Sucesorio, profesora de carrera a tiempo completo definitivo también en la facultad. Se desempeña como directora del Seminario de Derecho Civil de nuestra facultad y es una distinguida integrante del Consejo Técnico también. Doctora Carmen Montoya tiene el uso de la palabra por 20 minutos. Doctora, creo que perdió el enlace. Bueno, nuestra siguiente ponente es la maestra Trilce Fabiola Ovilla Bueno. Ella es originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, maestra titulada con mención honorífica en Derecho, Corporativo. Tiene estudios de maestría en Derecho Procesal Constitucional y cuenta con un título propio en Capacitación Política, Perspectivas Europa, América Latina, de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctorante por la Universidad de Salamanca, España. Se ha destacado como docente en la Facultad de Derecho de la UNAM en los 3 sistemas de enseñanza: escolarizado, universidad abierta y educación a distancia, y se desempeña también como profesora de tiempo completo de la facultad, integrándose como miembro de varios colegios de profesores, destacando su participación como tesorera del Colegio de Derecho Constitucional, y es secretaria de Comunicación y Difusión del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho. Cuenta con obra escrita en materia constitucional y filosofía del derecho, conferencista internacional en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, España. Ha impartido cátedra de Derecho Constitucional como profesora invitada por la Universidad de Montpellier I en Francia, recipiendaria de cátedras extraordinarias Manuel Ovilla Mandujano 2016, Aurora Arnaiz Amigo 2017. Actualmente se desempeña como coordinadora de asuntos multidisciplinarios e internacionales de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestra Trilce Fabiola Ovilla tiene el uso del micrófono por 20 minutos, donde la escucharemos con el tema participación política de las mujeres. Muchísimas gracias, doctora Sonia Venegas Álvarez. Para mí es un honor y un privilegio el poder dirigirme y compartir esta mesa con tan distinguidas académicas y dirigirme a un público tan selecto como es el de la Facultad de Derecho de la UNAM. En primer lugar, debo agradecer al comité organizador por la atenta invitación, pero sobre todo por traer a colación y hacer visibles temas tan importantes en un marco como es el Día Internacional de la Mujer. En primer lugar, obviamente, a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, como a nuestro secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo. Obviamente, mi agradecimiento a la doctora Consuelo Sirvent, Angélica Cuevas, Columba Acosta Víquez y Auriel Mendoza, que son los que han logrado materializar este coloquio. Y no quiero empezar a hablar de la participación política de la mujer sin antes decir que mucho de lo que hoy pueda yo decir el día de hoy en esta mesa se debe a grandes maestras con las que están presentes en esta sala y que no puedo dejar de mencionar.
la doctora Lourdes Santamarina, la doctora Griselda Muchategui, la doctora Elsie Núñez Carpizo, la maestra Natalie González, la doctora Margarita Villanueva, la doctora Carmen Montoya, obviamente la doctora Consuelo Sirven, y por último, la dejo en último lugar, pero no por ello menos importante, sino porque le tengo un afecto especial, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Realmente son portentos dentro del interior de la Facultad de Derecho. Y bueno, excluí a mi querida amiga Angélica Cuevas, no porque no considere que es una mujer brillante, sino porque considero que igual que yo estamos todavía en este camino, ¿no? Para alcanzar estas grandes luces que estas distinguidas catedráticas han abierto para nosotros. Y bueno, habiendo dicho esto y pensando que tengo nada más 20 minutos y que trataré de constreñirme al tiempo, elegí el tema de participación política de las mujeres porque estamos a casi 70 años de que el derecho al voto le fue reconocido a las mujeres en nuestro país. Y si los alcances han sido muchos y satisfactorios, también es cierto que los retos y los desafíos siguen siendo muy vastos y las expectativas creo que son aún mayores. En materia de derechos de las mujeres, existen diversos, como ustedes saben, y variados instrumentos que velan por un trato equitativo. El más famoso de todos, tal vez, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, el cual ha sido ratificado aproximadamente por 187 países. Sin embargo, como el tratado establece, no basta con igualdad formal o de derecho. No es suficiente que las leyes, políticas públicas, planes y acciones gubernamentales aseguren poner a todos los medios el alcance para lograr los hechos de igualdad de género. Es necesaria la igualdad sustantiva. Y creo que es por donde debemos de empezar, por esta igualdad sustantiva. Pero iniciemos. Si revisamos la historia contemporánea, la incidencia de la participación política de las mujeres, vamos a encontrar la presencia de la famosísima frase de que muchas veces es la primera vez que ocurre, ¿no? Nos vamos a encontrar que hay muchas primeras veces en términos de ciudadanía familiar, femenina y del reconocimiento pleno de nuestros derechos político-electorales. Victoria Camps Cervera, que es una reconocida filósofa española, sostiene que este siglo, el siglo XXI, es el siglo de las mujeres. Y yo interpreto esto respecto a que debe haber una eliminación de todas las formas de discriminación y que tengamos la posibilidad de acceso a todos los espacios públicos. Este señalamiento nos lleva a hablar forzosamente de la perspectiva de género en la política y de la llamada ciudadanía política de las mujeres. Como todos sabemos, la noción de ciudadanía tiene sus antecedentes en Grecia y Roma antiguas, así como en la Europa de la Ilustración. Su estructura actual se empezó a perfilar con la redacción formal de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 durante la Revolución Francesa y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitida en 1948. La idea de que las mujeres fuéramos consideradas ciudadanas se plasmó en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana del 5 de septiembre de 1791, como la doctora Muchategui nos comentaba hace un momento, porque fue realizada por la francesa Olympe de Gouges y dio paso a la creación del famoso texto conocido como Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft de Inglaterra en 1792. Este texto de Vindicación de los Derechos de la Mujer es una de las primeras obras de literatura de filosofía feminista que existen. Ahora bien, la ciudadanía, como lo señala Thomas Marshall, quien es un sociólogo británico, engloba el conjunto de derechos y libertades civiles que nos asisten a las personas en una comunidad, nación o estado. Estos derechos civiles de libertad e igualdad son los derechos sociales como la educación, salud, vivienda o recreación, los derechos económicos, de trabajo, a la propiedad y los recursos de producción, derecho a una vida libre de violencia, así como los derechos políticos, a las libertades de pensamiento, de opresión y podernos organizar, votar y ser votados, además de participar en la toma de decisiones en la toma de asuntos públicos del país. Esta definición de ciudadanía global debería incluirnos a todos, pero en la práctica hemos visto que en una primera instancia se entendía que estos derechos que he mencionado estaban hasta cierto punto exclusivamente relacionados con el quehacer masculino. Todos los derechos que definen la condición de la ciudadanía de las personas y, por supuesto, la de las mujeres, ¿no? Debemos decir que encierran la capacidad de influir y decidir en la toma de decisiones políticas. Sin embargo,
En la práctica hemos visto que en cuanto al concepto de ciudadanía femenina es necesario hacer otras reflexiones porque no siempre tenemos la oportunidad de incidir en la agenda pública y en la toma de decisiones. Por ejemplo, Iris Young, norteamericana, propone una ciudadanía diferenciada. Esto con el fin de lograr la inclusión y la participación de todas las personas en plena ciudadanía, ya que en ocasiones dicha inclusión requiere de la articulación de derechos especiales con el único objetivo de minimizar la opresión y las ventajas de los diferentes grupos sociales, en este caso el de las mujeres. Nancy Fraser, quien es una reconocida feminista norteamericana y que en la actualidad cuenta con 73 años, nos dice que hay que optar por la diferencia de los distintos grupos sociales desde una óptica sociocultural. Y va más allá, porque la desigualdad económica existe, pero genera una injusticia cultural. Por ello, hay que interpretar necesidades específicas y satisfacerlas en cuanto a las mujeres. Carol Paterman, quien en la actualidad tiene 80 años y es británica, habla del déficit democrático y de cómo el pacto democrático fue creado y pensado por y para hombres. Asimismo, la ciudadanía, pues en dicha concepción jamás se consideró que las mujeres pudieran ser sujetas de derecho. Ella es la autora de un texto muy interesante que se llama El contrato sexual, en el cual plantea que la desigualdad entre sexos es producto de la reorganización patriarcal de la modernidad, ¿no? Bueno, aquí debo decir que estoy dando las edades de las autoras y de estas pensadoras contemporáneas, no por una indiscreción de mi parte, sino simple y sencillamente para que vean que son contemporáneas nuestras, ¿no? Que afortunadamente todavía viven y que siguen aportando a la teoría política. Por otro lado, la profesora, ahora sí, de teoría política y de filosofía de género, Ann Phillips, estadounidense, nos dice que el peso de las desigualdades sociales y económicas y cómo influyen en el cuidado del hogar tienen una relación directa con la democracia y la exclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas, y que es por eso que hay que cambiar estos contextos. Chantal Mouffe, profesora y politóloga belga de 77 años, considera que la inclusión de las mujeres como ciudadanas activas debe funcionar como un vínculo con otros grupos sociales, generar un proyecto global que permita poner en práctica los derechos de los sectores sociales que han sido excluidos de manera histórica. Y no podemos dejar de mencionar, obviamente, a Johnny Lobendusky, profesora emérita de la Universidad de Londres, 76 años, quien asegura que la presencia de las mujeres en puestos políticos traerá consigo cambios y prioridades institucionales, de cultura política, y lo presenta como un elemento potencializador del cambio. Como podemos observar, todas estas autoras coinciden en que en la teoría política debe manejarse un enfoque de género cuando hablamos de cuestiones de ciudadanía y democracia. Se pueden realizar múltiples observaciones a los autores tradicionales como Hobbes, Locke, Rousseau, para replantearse el por qué y cómo debemos pensar a la democracia. Ahora bien, este camino obviamente nos lleva a hablar en el ámbito político de cómo vamos a entender la participación y la ciudadanía de las mujeres en el mundo. Lo primero que quiero señalar es que en 1848 se da la primera Convención por los Derechos de las Mujeres, en Seneca Falls, en Nueva York, como respuesta a la prohibición que impedía a las mujeres hablar de una convención contra la esclavitud. Este movimiento es iniciado por Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, dado como resultado la existencia de los derechos civiles, sociales y políticos con la declaración denominada Declaración de Sentimientos y Resoluciones. La reivindicación del sufragio femenino tiene una larga y vieja historia detrás. Y esta parte me encanta, porque una de sus principales activistas es Lauriana Wright. Y pese al nombre y que uno pensaría que es extranjera, ella es originaria de Tasco, Guerrero. Y durante 1884 y 1887 hizo una serie de demandas por igualdad de oportunidades en la revista que ella misma editaba y publicada, que se llamaba Violetas de la Náhuac. Para 1893 se presenta la primera petición de sufragio femenino en Nueva Zelanda. Se reunieron para este caso 32,000 firmas y se convirtió el primer país en permitir votar a las mujeres, lo cual obviamente sirvió de inspiración a otras sufragistas en el mundo.
También, como la doctora Muchategui nos comentaba, a partir de 1911 se comienza la conmemoración del Día Internacional de la Mujer por los sucesos de 1908. Siendo de los primeros países en hacerlo, conmemorar este día, Australia, Dinamarca, Alemania, Suiza, y lo hacían a través de reuniones a favor del sufragio y de los derechos laborales de las mujeres. Fue a partir de 1945, con una etapa de posguerra, que las mujeres habían sido parte ya en los nuevos retos sociales, porque como sabían, los hombres tuvieron que ir al frente y las mujeres se quedaron al cargo de muchas actividades que en esa época tradicionalmente eran diseñadas o restringidas para los varones, que se genera un documento muy interesante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominado Carta Abierta a las Mujeres del Mundo, presentado por Eleanor Roosevelt. Y esta carta tiene básicamente 4 responsabilidades que nos dicen que debemos de tener todas las mujeres. Recordamos que estamos en una época de posguerra. El primero es que las mujeres tenemos que reconocer el trabajo que hicimos durante la guerra y por ello estar conscientes del trabajo que tendremos que hacer en la reconstrucción y asumir nuevas responsabilidades al interior de nuestros países. La segunda responsabilidad que tenemos es la de formar hijos e hijas que puedan entender los problemas mundiales. La tercera es que no nos debemos dejar engañar por movimientos denominados antidemocráticos, entendiendo en este contexto aquellos que quieran excluirnos. Y en la cuarta responsabilidad es que hay que reconocer la plena participación que debemos de tener en la vida de los países para poder alcanzar el objetivo común, que es la paz. Entonces, esta declaración o esta carta a las mujeres del mundo a mí se me hace muy interesante, insisto, que presentó Eleanor Roosevelt, porque nos habla de responsabilidades que creo que todavía al día de hoy siguen estando vigentes. Para 1948, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre define por primera vez los derechos y libertades fundamentales de todos los seres humanos, es decir, por igual hombres y mujeres. Fue en 1960 que en la República Dominicana las hermanas Mirabal crearon un movimiento de oposición contra el régimen establecido en ese momento por Rafael Trujillo. Posteriormente, por organizar este movimiento, fueron asesinadas y se dio como resultado que este movimiento obviamente derrocara el régimen en 1961. Y lo traigo a colación porque es gracias a ellas que conmemoramos el 25 de noviembre como el día para generar la conciencia de poner fin a la violencia contra las mujeres. Posteriormente, y ya casi finalizo la parte histórica, en 1970, cuando tenemos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Naciones Unidas hace una declaración precisamente sobre los derechos de la mujer. Dentro de esta declaración es lo que conocemos, vuelvo a insistir, como decíamos al inicio, la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer. Y durante la década de los 80s y 90s se iniciaron una serie de movimientos sufragistas alrededor de todo el mundo, porque las mujeres ya no solamente podían votar, sino que además querían ser votadas, que era el siguiente paso. Un dato curioso que también mencionaba la doctora Venegas hace un momento en la introducción, es que para el 2018, ¿no? Para que vean que no hemos avanzado tanto, para el 2018 solamente el 9.8% de los países en el mundo tenían o habían tenido una jefa de Estado o de gobierno, menos del 10%. ¿No? Si lo comparamos con los datos que nos dio, que actualmente tenemos 2 jefas de Estado y que hablando de paridad o de grupos igualitarios en los parlamentos solamente estamos en un 24.2%, pues nos queda muy claro que tenemos mucho trabajo por hacer. En el caso concreto de México, no ha habido o no existió nunca una restricción como tal a los derechos fundamentales. Pero obviamente hablando esto desde un punto de vista legal, ¿no? No desde un punto de vista fáctico. Y México, ¿no? Así como les decía yo hace ratito, ¿no? Que ha sido siempre pionero y ha hablado del voto universal y que la mujer siempre ha estado presente en todos los movimientos de participación política, ¿no? México también se puso a la vanguardia y fue en 1916 la sede del primer Congreso Feminista, el cual tuvo lugar en Yucatán, en Mérida, Yucatán. Y este Congreso Feminista tuvo una posición política, más bien tuvo por objetivo determinar cuál iba a ser la nueva posición política de la mujer en la nueva sociedad. Ante esta propuesta,
¿no? Estamos en 1916, ¿no? Ante esta propuesta, pues el Congreso Constituyente del 16-17 tuvo que aceptar la inclusión de los derechos político-electorales a los individuos o a las personas, es decir, sustituyó la palabra de hombre por la de individuo o de persona. Como dato curioso, aquí también debo mencionarles que parte de los argumentos que se dieron para no hacer este cambio era que las mujeres deberíamos estar sujetas al hogar doméstico, a la familia, y que no habíamos desarrollado una conciencia política y que por eso no debíamos participar en asuntos públicos. Amén de que como no estábamos organizadas en ningún tipo de movimiento colectivo, no mostrábamos un interés por sí participar. Afortunadamente, como sabemos, la discusión tornó a favor y se incluyeron, ¿no?, de forma igualitaria estos derechos, ¿no? ¿Qué más podemos decir al respecto? Pues bueno, que existe en la actualidad, bueno, esto es la parte histórica, ¿no? Y existe en la actualidad un sinnúmero de reglamentos legales que nos ayudan precisamente a que exista una participación política importante de las mujeres. Sin embargo, yo creo que algo que es muy importante, y esta es la segunda parte y con lo que tengo que ir cerrando, tiene que ver básicamente con la participación que nosotras queramos realizar porque estemos conscientes de la importancia de la participación política que tenemos. Es decir, es una cosa muy distinta que decidamos mantenernos en espacios privados, lo cual es completamente aplaudible, y que podamos participar a la vez en espacios públicos. Pero independientemente de las decisiones individuales y personales de cada una de nosotras, creo que es muy importante que tomemos conciencia de que la participación política como grupo de mujeres no solamente es necesaria, sino es imperante en la actualidad. Desde el año 2000 en México se han generado una serie de acciones afirmativas sobre el liderazgo de las mujeres. Las cuotas de género, la paridad en las políticas equitativas basadas en el reconocimiento para asegurar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, son ejemplos de eso. Pero estas acciones afirmativas, ¿no?, que tienen por principal interés, uno, reconocer la histórica desigualdad que existe entre hombres y mujeres y lograr, obviamente, generar una posición de igualdad y de equidad del poder y goce de derechos entre mujeres y hombres, creo que tiene por objetivo, además, generar un discurso incluyente, ¿no? Como decía también la doctora Mochategui, yo comparto su opinión, no es un asunto exclusivo de mujeres, pese a que las feministas de un corte radical, como se les denomina, dicen que solamente las mujeres podemos luchar por derechos de mujeres. Existe también un ala feminista más tradicional que dice que, bueno, que efectivamente es un asunto de hombres y mujeres. Y yo creo que aquí es el área de oportunidad que todos nosotros tenemos y que debemos de tomar en cuenta. Existe violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Esta es la que se genera simplemente basada por el género y tiene por objeto o resultado menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres. Y también existen una serie de acciones que creo que son muy importantes, y con esto concluyo, que debemos generar todos, no solamente el Estado a través de políticas públicas, sino los individuos y sobre todo en las universidades para generar la conciencia y lograr generar un cambio social real. ¿Cuáles son estas 4 líneas que creo que se pueden hacer para erradicar la violencia política en contra de las mujeres? Uno, obviamente, la formación y concientización de cuadros femeninos, es decir, de políticas donde se les puedan dotar de herramientas concretas para identificar las distintas manifestaciones de violencia política que pueden ejercerse, que se pueden ejercer a ellas o a otras mujeres. ¿Y por qué digo esto? Y esto es un estudio muy interesante que hizo España y que por ahí lo podrán encontrar en internet. Cuando le preguntaban a una serie de mujeres políticas españolas si entendían lo que era la violencia de género, si conocían algún caso de violencia de género en materia de política, decían que sí. Pero en el momento en que les preguntaban si ellas habían sido objetos de algún tipo de violencia de género en materia política, les costaba mucho trabajo identificarlo. Muchas de ellas sí habían sido objeto de esto, pero no eran capaces de identificarlo en primera persona. Otra de las líneas que considero que hay que trabajar para combatir esta violencia, obviamente, es la transformación de la cultura institucional y de las prácticas interiores en los partidos políticos y otros ámbitos que estén relacionados con la clase política, ¿no? Y por último, y yo creo que este es muy importante, es el cambiar los estereotipos y romper los estereotipos de género. Muchas veces consideramos que hay acciones que son básicamente femeninas o masculinas, entre ellas las cuestiones políticas, y tenemos que ayudar a construir
una nueva codificación, una nueva construcción de lo que vamos a entender por la política, si es que queremos que nuestro país, obviamente, y el mundo pueda ser un lugar mejor donde hombres y mujeres gocemos de una plena y completa igualdad en materia de derechos políticos. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos a la maestra Trilce Ovilla Bueno su muy brillante participación en donde nos invita a esa reflexión, ¿verdad? Hay veces que es tan gruesa la capa que ni siquiera distinguimos cuando hay ese tipo de violencia, ¿no? En el caso de la violencia política, y bueno, ahora en tiempos de elecciones creo que pone en la mesa un tema sumamente relevante y que hay que destacar. Muchas gracias, maestra Trilce. Vuelvo a presentar a la doctora Carmen Montoya Pérez, quien estudió la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en la Facultad de Derecho. Es docente en nuestra facultad desde hace más de 36 años, impartiendo asignaturas como Derecho Civil, Familiar y Sucesorio. Profesora de tiempo completo, definitivo, en la Facultad de Derecho, se desempeña como directora del Seminario de Derecho Civil y además es integrante del Consejo Técnico. Tiene el uso de la palabra, doctora Carmelita Montoya, por 20 minutos, si es tan gentil. Muchas gracias, doctora Sonia Venegas. Pues igual que mis antecesoras, pues quiero agradecer a las autoridades por el apoyo en poder realizar estos eventos para, de una u otra manera, escuchar a las académicas y también llegar a las voces y a los oídos de nuestros alumnos que nos están viendo y a nuestras alumnas y al público en general que de una u otra manera se conecta, a la doctora Consuelo Sirven y al maestro Uriel que nos ha buscado a todas y coordinado para lograr este evento. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, quiero comentarles el tema en el cual pues me puse a investigar para poder tratarlo el día de hoy por la importancia y trascendencia después de largas investigaciones que hemos realizado sobre el tema. La mujer en el mundo náhuatl precuautémico. Me voy a referir al papel de la mujer en nuestra cultura ancestral, de la cual se conoce poco o casi nada. Desafortunadamente, la escasa información que se tiene se encuentra sesgada, ya que en ella se analiza la estructura social de la mujer desde la perspectiva de la cultura occidental, a partir de la llegada de los castellanos a estas tierras. Se afirma lo anterior en virtud de que, como ustedes lo saben, las fuentes escritas fueron destruidas y solo tenemos como valioso recurso la tradición oral, la cual quedó resguardada entre los nahuas y que hoy se conoce como los guardianes del conocimiento. Lo antes expuesto encuentra su fundamento en lo manifestado en lo que hoy conocemos como la consigna de Anáhuac o de Cuauhtemotzin, en donde dicho Tlatohuani, y fíjense, utilizo la palabra Tlatohuani porque es lo que significa la persona que posee el poder o el gobierno, y no Tlatoani porque esta palabra significa el portador de la palabra. Pues bien, en esa consigna se invoca tanto a los padres como a las madres a resguardar el conocimiento más valioso de la cultura mexica y a ocultarlo para que no tuvieran acceso a él los invasores. Pero también les dejó el deber de transmitirlo a sus hijos y estos también debían tener el deber de transmitirlo a sus hijos y así sucesivamente de generación en generación, para que de esta manera las generaciones futuras conocieran el valor y la grandeza de este pueblo. En esta fuente podemos apreciar la igualdad de responsabilidades que encomienda Cuauhtémoc
a hombres y mujeres, bajo la idea de que ambos tienen los mismos derechos y responsabilidades. Es decir, se ve un trato igualitario. En esta fuente se habla de no dar más o menor valor a la mujer que al hombre, ya que cuando se engrandece a uno u otro, la consecuencia será la desvalorización del otro. En esa fuente y otras más, podemos encontrar que en el pensamiento del México antiguo, la mujer no existe para ser subyugada. Es un ente valioso, esencial, incluso para que sobreviva la especie, pero no se le toma como una herramienta de perpetuación de la misma, ya que hombre y mujer son compañeros, son una dualidad en donde ambos trabajan, cooperan para desarrollar la especie humana, de tal manera que ellos caminan juntos. Por otra parte, podemos apreciar que en nuestra cultura existe la figura femenina en muchos ámbitos. La tierra es femenina, Tonantzin, nuestra madrecita. El temazcal, que es tan conocido para los baños medicinales, tiene la forma de un útero, porque da la idea de que se entrara a las entrañas de la tierra y ahí se alimentaran y nos sana. La luna es femenina. Las sanadoras son femeninas, denominadas Tlamatquisit, parteras o sanadoras. De tal manera que la feminidad se encuentra presente en el mundo mexica y son transmisoras del conocimiento, por lo que podemos decir que el género masculino y femenino son seres que se encuentran en equilibrio dinámico, cambiante, que van desarrollándose y que cada uno desempeña sus funciones de acuerdo a sus necesidades y capacidades. La mujer entonces podía tener acceso al poder político, económico, militar, religioso, participar en las artes, independientemente del hogar y de la educación de los hijos. Esto lo podemos observar en la lámina 21 y ahí le pediría al maestro Uriel si me puede pasar la imagen para poderla explicar, por favor. En la lámina 21 del Códice Borbónico, o correctamente denominado Hueymilimomoxco, en donde se describe el origen de la vida. Estos dos personajes son el desdoblamiento de Ometeotl como fuerza creadora omnipotente, en donde se presentan los dos sexos, masculino y femenino, en sus versiones Omecihuatl, que es el femenino, y Ometecutli, que es el masculino. Podemos también apreciar a Oxomosco, femenino, en forma de anciana, que lanza semillas de maíz y que se relaciona con las actividades agrícolas y los conocimientos que tiene la gente del supra e inframundo. En la parte opuesta tenemos a Zipactonal, masculino, que sostiene en sus manos un saumerio o tlemaitl, mano de fuego o saumerio, que se utiliza como vehículo para ponerse en contacto con las fuerzas del supramundo. En la mano izquierda posee un punzón de hueso para realizar un autosacrificio y un chiquipili, que es un morralito, que es una representación numérica y nos da a entender que es el guardián del conocimiento numérico. En su espalda posee una falda de amat o papel, que es la corteza de los árboles, en donde se representa el proceso regenerador de la tierra. Es de llamar la atención que ambos personajes se encuentran sentados uno frente del otro en un ikpali, que se utiliza solo para las altas jerarquías. Entonces,
ambos, mujer y hombre, se les ponía en un plano de igualdad, también en las altas jerarquías. Las ollas que poseen ambos en su espalda representan que son guardianes del Nawioli Teot Mashiach, que significa el sistema de los 4 movimientos de la energía creadora y los 4 movimientos de la energía destructora. Al fondo vemos un petate de color rojo adornado con 13 piedras amarillas que se denomina Omeyocant, en donde se encuentran codificados los 4 rumbos del universo. En el eje central, en el eje vertical se encuentran los 3 niveles del mundo. El supramundo, representado con 2 bastones de cabeza de venado. La tierra la representa el petate y el inframundo con 9 corrientes de agua con sus conchas y piedras azules de río. En esta pictografía podemos valorar ese equilibrio del cual hablamos entre el sexo femenino y el masculino, colocados ambos en el mismo nivel de jerarquía. Ahora bien, este dato y otros más nos llevan a reflexionar e inferir que en el mundo mesoamericano precuautémico, el papel de la mujer era de igual importancia que el del hombre, en donde cada uno desempeñaba determinadas funciones de acuerdo a su sexo, actividad, capacidades y merecimientos. En otra oportunidad, quizás pudiésemos hablar de los merecimientos y podríamos entender más esta mención. Nos referiremos, hace un momento nos referiríamos al Omeyocant, en donde se representan los 4 rumbos o 4 movimientos. Bueno, pues es ahí donde me interesa llamar la atención que un rumbo está dedicado a la mujer y se le conoce como Siguantlampa, en donde van las mujeres guerreras. Se les denominaba así a las mujeres que morían en el parto. Este rumbo es lo que se conoce actualmente como Occidente o Poniente, y en donde la función de las mujeres guerreras era acompañar al sol a su entrada a la tierra para proteger y cuidar a Tonatiuh, nuestro padre, a efecto de que volviera a salir por el oriente. Por eso se establece que lo más natural en la mujer es el cambio, el movimiento, y que esto se refleja en el rumbo de la mujer, es decir, en el Siguantlampa, en donde se eliminan todos los estereotipos y también se refleja el camino hacia la conciencia, al conocimiento de todo lo que le puede obstruir, a efecto de que la mujer se pueda conocer y se transforme en virtud de la conexión consigo misma. Es decir, que se busca la luz interna, en donde la mujer pueda ver sin luz externa. A través de esto, entonces la mujer puede abrir el camino para el otro, que es el hombre, pero sin perder el rumbo de sí misma. Quiero también expresarles otro aspecto referente al hecho de la concepción en el mundo mexica. Esperemos unos segundos porque parece ser que la doctora Carmen Montoya tuvo problemas con su conexión. Tan interesante que pues está esta ponencia en donde la doctora Montoya destaca el papel pues igualitario que desempeñaba la mujer en el México prehispánico. Sí, la doctora ya está, la doctora Carmen. No, ¿verdad? Demos un minuto y si no, pues adelantaremos la
presentación de nuestra última ponente. Qué lástima ya en este tema tan relevante. Y en efecto, pues el rol de la mujer, el papel de la mujer en las comunidades indígenas, pues es un variopinto en México, ¿no? Tenemos comunidades en donde la mujer ocupe un lugar realmente paritario, mientras que en otras, pues desafortunadamente no sea el caso y haya una desigualdad, sea porque tengamos una sociedad, tengamos una comunidad predominantemente patriarcal o bien matriarcal, que diríamos esta última casi excepcional, pero sí la podemos advertir en algunos lugares como en el caso del Istmo de Tehuantepec, ¿no? En donde pues tenemos muy acentuadas algunas comunidades indígenas en donde hay un matriarcado, ¿no? Y aquí, pues, a lo que aspiramos es a lograr una igualdad, como bien lo han dicho aquí quienes han hecho uso de la voz, pues también con la participación prácticamente la participación de toda la sociedad, hombres y mujeres. Vamos juntos. Bien, pues creo que la doctora sigue con problemas de conexión. Vamos a ir presentando a nuestra última ponente y si regresa la doctora, pues le damos el uso de la palabra. Tenemos a la maestra Imelda Natalí González Guevara. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en Derecho Penal y maestra en Derecho por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ganadora de la beca OASIS por parte del programa del Gobierno Federal de Estados Unidos Justice in Mexico, realizando un curso de preparación en materia de juicios orales en la Universidad de Berkeley en San Francisco, California. Cuenta con un diplomado en formación de investigadores en ciencias sociales, ponente en el primer Congreso Internacional de Derecho Penal en la Facultad de Derecho con el tema Trata de Menores en el Estado de Oaxaca, expositora en múltiples conferencias en distintos temas, invitada comentarista en Radio Fórmula, profesora de la Facultad de Derecho en la materia de lógica jurídica. Maestra Imelda Natalí González Guevara tiene el uso de la palabra por 20 minutos, si es tan amable. Muchísimas gracias, doctora Venegas. Es para mí un gran honor poder estar aquí con todas ustedes, mujeres admirables. Quisiera empezar pues por agradecer a la Facultad de Derecho la apertura de estos espacios, al doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestro secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, y a la gran coordinación y el magnífico trabajo que han realizado en conjunto los seminarios de Derecho Romano e Historia del Derecho. Bueno, maestra Sonia, regresó la maestra María del Carmen. ¿Qué procede? Pues le cedemos el uso de la palabra a la maestra, a la doctora María del Carmen Montoya para que concluya su ponencia de forma sintética y posteriormente le cedo el uso del micrófono, pues ya la presentamos aquí, ya la conocen nuestros seguidores. Adelante, doctora Montoya. Gracias, perdón, pero estas cuestiones nos dejan en esto. Bueno, les decía que como un dato también curioso, en función de lo narrado, a la llegada de los castellanos, persiguieron también a la mujer partera, como ya les dije, llamada Tlamatquitzit, porque pues corrieron la misma suerte de las mujeres europeas que ya nos había señalado la maestra Amuchategui. También quiero decirles rápidamente lo siguiente.
En lo que se refiere a la mal llamada Piedra del Sol, ahí ustedes también pueden encontrar válidamente la representación de la dualidad de lo masculino y de lo femenino. Habíamos mandado al maestro Uriel la lámina, pero pues ya también por tiempo ya no lo vamos a pasar, o si lo puede, lo podemos colocar. Ahí nada más van a poder ustedes ver que en la parte todo lo alrededor de la Piedra del Sol, de la mal llamada Piedra del Sol, se los digo así porque es lo que más conocemos, se encuentra en la parte exterior de la misma representadas dos serpientes que se visualizan de frente, en donde una es el sexo femenino y la otra el masculino. Bueno, por otra parte, con estos pequeños datos que les presento, no podemos concebir que una cultura que presenta esa dualidad en su visión del mundo y entendimiento, y que integró todo un sistema de organización alimentaria, de salud, de educación, y que entendía que todo en la naturaleza es valioso, el mínimo ser es valioso. No es posible que haya visto a la mujer de manera diferente, pues ya habían adquirido una conexión del ser histórico y de su genealogía, en donde la concepción de identidad, dignidad y honor se utilizará exclusivamente para el hombre, no, sino también para la mujer. Además de que concibieron la existencia de los seres de la tierra como algo sagrado, en donde todo tiene una razón de ser, todo tiene una energía, donde todos somos uno, y alcanzaron niveles de conocimiento en el manejo de la energía, por lo que pensar que una cultura de desarrollo humano así, al concebir su dualidad entre tener un ser inferior ni un ser en un rango superior. Queda comprobado entonces que la dualidad en la cual la cultura mexica se desarrolló permeó en todas las actividades de la vida humana. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María del Carmen Montoya su pues muy brillante participación, muy interesante, pues diríamos parteaguas en la historia, ¿no? Claro, Porque sí. cómo fue cambiando. Muchísimas gracias, doctora Montoya. Y cedo el uso del micrófono a la maestra Imelda Natalia, quien ya tuve el gusto de presentar. Si es tan amable, maestra Imelda Natalia González, tiene el uso de la voz por 20 minutos. Muchísimas gracias de nuevo, doctora Venegas. Bueno, pues como ya había mencionado, agradezco infinitamente la oportunidad de este espacio a todos los que lo han hecho posible. Creo que es un trabajo maravilloso el que se ha logrado con esto. Y pues bueno, hay que aprovechar también para decir y ser honesta con todos ustedes, con todas ustedes. Me siento realmente halagada, me siento enormemente feliz de poder estar con maestras de su talla, con muchas que han sido mis profesoras a lo largo bueno, no tan largo de mi formación, porque verán que aún me falta muchísimo camino por recorrer, pero a todas ustedes yo las admiro, han sido objeto de estudio durante estos años de formación. En fin, esto quería decirles, ¿no? Reconocerles el trabajo y decirles que me siento muy, muy feliz de poder estar en esta mesa participando. Efectivamente, hablar del acceso, por ejemplo, de la educación de la mujer, perdón, al acceso a la educación, si me dejan de oír, me hacen una ceñita porque de repente parpadea mi pantalla y me da terror de que dejen de escucharme. Gracias. Les decía, voy a hablar sobre la mujer y el acceso a la educación en México. Pero para hablar de ello, me parece que es importante ir marcando como todos los conceptos que van rodeando este acceso, porque no ha sido gratis y no ha sido una lucha sencilla ni fácil. Para algunas mujeres ha representado un verdadero reto poder acceder a la educación, ya no digamos a la educación superior, a la educación básica. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos en una sociedad todavía en constante movimiento, en construcción de diferentes todavía elementos que necesitamos.
Por eso me parece a mí interesante señalar que muchas de nosotras, yo me cuento entre ellas, somos aquellas que están viviendo el sueño o el imposible de muchas de nuestras madres, de nuestras abuelas, y ya ni mencionar a nuestras tatarabuelas. Mujeres que nos antecedieron y que para ellas no existía la posibilidad de estudiar, de acceder a la academia, etcétera. Pues, ¿por qué? Por su condición de género. Ellas simplemente estaban vetadas, estaban excluidas, lo cual, bueno, es una realidad que se ha venido transformando, ¿verdad? De repente nosotras, bueno, ustedes que tienen camino, podemos entender que hablar, por ejemplo, de estos foros hace 40, 50 años no habría sido posible imaginar ni siquiera su existencia. Es decir, la mujer se encontraba relegada a un segundo, un tercer plano, incluso invisibilizada, lo cual nos dejaba en una completa desventaja frente al sexo masculino. Es interesante, por ejemplo, escuchar ahorita análisis como los de la doctora Irma Griselda, que nos va enseñando cuál ha sido este proceso de las mujeres en su avance histórico. Pero lo cierto es que, por lo menos en México, vamos un tanto sesgados en este avance y la lucha continúa. Nosotras, como mujeres universitarias, creo que tenemos la fuerte y la amplia consigna de seguir luchando, de seguir abriendo el camino para las nuevas generaciones que también están hambrientas de continuar con este camino, ¿no? Con esta ruta. Pero bueno, aquí, ¿qué quiere decir el hecho de ser mujer? ¿Qué significa ser mujer en un contexto mexicano, en nuestro medio? Pues, si nosotros buscamos el significado de esta palabra, es decir, mujer, encontraremos una diversidad de cargas o atributos que se le dan a la mujer, que van desde las cuestiones, por ejemplo, biológicas, genéticas, que nos definen como mujer, por ejemplo, por el hecho de menstruar, ¿no? Esa sería la característica porque se nos define como mujer. O igual se nos atribuyen cualidades porque nos consideran, por ejemplo, como el sexo de las virtudes, de la sensibilidad, de la honradez y la decencia. Estas cargas, digamos, de cualidad que nos atribuyen a las mujeres, bueno, pues de repente también como que quizá por eso se genera esta posición del sexo débil, ¿no? Porque dices, bueno, sí es quizá una de nuestras características, pero no es lo que nos debe enmarcar en nuestra totalidad. Entonces, esto nos debe poner a reflexionar estas cargas, les decía, estos atributos, porque ya se nos asigna de inicio un rol, una categoría de tranquilidad, de pasividad, etcétera, que no necesariamente son elementos que nos definan, ¿verdad? Entonces, es precisamente por estas cuestiones ideológicas, por estas cargas ideológicas, que la lucha de equidad nos ha venido costando mucho trabajo. Yo creo que hay que observar lo que ocurre en diversas entidades de nuestro país, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, ¿no? En donde la mujer sigue siendo vista a veces como un objeto. Entonces, desde ahí tendríamos nosotros que partir para pensar si todavía se considera a la mujer, por ejemplo, como un objeto del que se puede disponer desde el ámbito familiar, ¿cómo es posible o cuánto tiempo podrá faltar para que esas mujeres puedan acceder a una equidad verdadera, a una igualdad de trato? Que, bueno, en el discurso está muy bonito. La realidad de los hechos, la observación de la dinámica social, nos dice a veces algo muy diferente. Y me parece que en eso nosotras, decía hace un momento, como académicas, debemos enfocarnos también en visibilizar, en hablar por aquellas que no tienen estos espacios, estas oportunidades. Actualmente, hablando un poquito de las cifras, ¿en dónde nos encontramos? En el mundo hay 63 millones, fíjense qué cantidad, 63 millones de niñas que no tienen acceso a la educación. Entonces, habría que reflexionar qué está pasando con esas niñas, en dónde se encuentran, porque para nosotros a lo mejor de repente sería lo natural pensar que la mayoría de los niños van a la escuela, que están recibiendo instrucción, que se están formando con valores cívicos, éticos, etcétera. Pero entonces, si no están en la escuela, ¿en dónde están estos niños? Estas niñas podrían estar siendo víctimas de abuso, de relegación todavía en pleno siglo. O sea, imagínense qué tanto estamos atrasados.
Entonces, me parece que ejercicios como este coloquio, yo creo que lo más importante que nos deben dejar es la reflexión de la propuesta que podemos generar. Mujeres como muchas de ustedes tan estudiadas y con esta visión tan amplia, ¿qué podríamos proponer? ¿Qué podríamos hacer, como decía alguna de nuestros ponentes hace unos momentos, desde nuestra trinchera, que es la academia? Yo creo que esa es una de nuestras labores más difíciles, del compromiso más grande que nosotras tenemos. Entonces, ahora, en México, vamos a la escala mexicana. En 2017, de las cifras que encontramos, había 3.648.945 alumnas y alumnos universitarios, de los cuales 1.8 son mujeres, lo cual nos quiere decir que había un 49.3% de mujeres inscritas en alguna licenciatura. Entonces, como vemos, hasta ahí más o menos vamos con las cifras en una cuestión de igualdad, ¿no? Un 49.3, dices, casi vamos a la mitad. Sin embargo, es de observarse lo que ocurre, por ejemplo, cuando las mujeres logran acceder a un empleo. Porque a veces el hecho de acceder a un empleo no significa necesariamente crecimiento, porque a veces se ha observado y lo han expuesto en diversos foros en nuestra propia universidad. Entre más altos se vuelven los puestos, digamos, de mayor responsabilidad, menor número de mujeres encontramos ahí. Eso es importante, porque una cuestión es atender a estas cuotas de género, atender a esta apertura, sí, pero también que sea real y efectivo este poder de decisión que tenga la mujer. No nada más hay que ocupar lugares, también hay que, me refiero en ese sentido a ocupar posturas pues importantes de decisión, que nos permitan verdaderamente visibilizar a nuestro género. De acuerdo con estas cifras, entonces, sería interesante ahora pensar, en el caso de nosotras como académicas, ¿qué hay de la paridad en las aulas? Es interesante porque igual yo lo veía en un encuentro la semana pasada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una ponente, olvidé su apellido, pues se llama Aletia, la doctora. Ella nos mencionaba esta cuestión de la paridad, ¿no? Nos hablaba de repente de observar, por ejemplo, qué ocurre en las facultades de medicina, música, derecho, trabajo social. Ahorita les explico por qué. Por ejemplo, con respecto a como las ingenierías. De repente en medicina, por ejemplo, si se les pregunta a las alumnas, ¿por qué estudias medicina? ¿Qué es lo que te tiene aquí? Las alumnas, estudiantes de medicina, dicen, bueno, porque yo quiero ayudar, cuidar, servir a los otros. Mientras que los hombres contestan, yo quiero tener éxito, yo quiero ser rico pues, a través de su carrera, ¿no? Del ejercicio de la medicina. Es importante que ocurre también, por ejemplo, en la facultad de música, que de repente ustedes saben que ahí las cuestiones estéticas respecto a las mujeres pues son importantes. ¿Por qué? Porque a las mujeres de repente necesitas verlas presentables con este maquillaje y toda la producción que muchas de repente tendemos a hacernos, pero en el caso de las estudiantes de música es importante. ¿Por qué? Porque ahí así se les exige esa, digamos, esa línea estética, mientras que a los hombres pues con que lleven agua en el cabello quizá es suficiente. Entonces habría que preguntarnos qué tanto hemos avanzado en realidad con esta cuestión de equidad, si todavía se nos exige una cuestión de estética, cuando lo que debería de exigirse son más bien las capacidades, el talento, las aptitudes, etcétera, para poder ocupar un lugar en dicha facultad, por ejemplo. Les decía también la cuestión en el trabajo social, ¿no? Que muchas veces las mujeres se inclinan por esa carrera, pues también por una cuestión de aptitud de servicio, de apoyo, en fin. Y bueno, esta es más o menos una comparación de lo que ocurre en algunas facultades. Habría que tener las estadísticas concretas para no errar. Pero bueno, me parece que como ejercicio de reflexión es importante. Ahora bien, todos estos ejemplos que acabo de mencionar brevemente tienen que ver también con una cuestión de mandatos de género, de estereotipos y de relaciones de poder. Los estereotipos yo creo que nos han quedado bastante claros, por ejemplo, en nuestra facultad, ¿no? Derecho, el estereotipo del abogado, ya saben, así súper a la línea, pulcro, ¿no? Inmaculado. Las mujeres no se diga otro tanto. Entonces,
sobre estas cuestiones de mandatos de género, estereotipo, relaciones de poder, es sobre lo que propiamente para las mujeres es como que un atributo que de repente se les exige con mayor a las mujeres. Entonces, las mujeres vamos peleando varias batallas al mismo tiempo. Me dice que mi conexión es inestable, pero voy a continuar. Les decía, gracias, maestra Trilce, gracias. Las mujeres vamos peleando, les decía, varias batallas al mismo tiempo. Y yo creo que eso también es de reconocerles tanto a nuestras académicas como a nuestras alumnas, a todas las estudiantes, no solo de nuestra facultad, sino de todo nuestro país, porque de repente, por ejemplo, y nosotras hemos visto esos ejemplos, ¿cuántas veces no existe una división sexual del trabajo? Por ejemplo, nosotras hemos realizado nuestros estudios quizá de maestría, porque ya teníamos una edad un poco más mayor, digamos, bueno, yo no tengo doctorado, pero en el caso de ustedes que sí tienen doctorado, ¿cuántas veces no hemos realizado esos estudios a la par que vamos también subsanando múltiples otras cuestiones, como laborales, es decir, preparar nuestra clase, prepararnos para la oficina, estar pero perfecta a las 6 de la mañana porque ya tienes que salir, atender labores domésticas que muchas veces son invisibilizadas y por supuesto no remuneradas y a veces no reconocidas. Es decir, las mujeres vamos avanzando al mismo tiempo en muy diversos frentes y yo creo que esa es una cuestión que también debemos valorar al momento de encontrarnos en una situación quizá de decisión, ¿no? Digo valorar en el sentido de apreciar la lucha que cada una de nosotras sostiene. Ya no hablemos quizá de la cuestión económica, en la que muchas veces algunas mujeres se encuentran sesgadas, la cuestión cultural, económica, en fin, todo esto que rodea a el desarrollo de muchas mujeres. Ahora bien, en relación con este trabajo, etcétera, lo que se sume, si nosotros hiciéramos un comparativo de cuál, ¿sí, ya me escuchan? Gracias, es que de repente vi que ya no me escuchaban, gracias. Les decía, con esta cuestión de las múltiples batallas que vamos peleando las mujeres, sería interesante conocer cuántos hombres están en esa situación. Hay que dejar desayuno preparado, uniformes planchados, etcétera. Yo creo que a veces nosotras mismas continuamos con esta repetición cíclica e histórica de roles. Afortunadamente, yo creo que las luchas últimas que se han llevado a cabo, todo este escenario que se empieza a mostrar a través de las redes sociales, por ejemplo, es muy importante porque nos permite generar conciencia de que ya vamos quitándonos esos estigmas, de que vamos rompiendo con esos patrones cíclicos y que de repente no solamente son impuestos por el sexo masculino. Aquí creo que también es importante reconocer que a veces la propia mujer es la que se autoimpone ciertas cuestiones. Entonces, digo, no solamente es una cuestión, a lo mejor, no sé, nos identificamos, ¿verdad? Bueno, pues es por todo esto importante que una vez que nosotras hemos logrado acceder a una educación superior, e insisto, en nuestro puesto como académicas, por ejemplo, busquemos qué hacer en nuestro papel de académicas, buscar una enseñanza con perspectiva de género, sí, aplicarla e intentar llevarla de manera adecuada, lo cual de repente es un ejercicio un poco difícil, ¿no? Por los grupos, la dinámica que se va dando. Me parecería importante también señalar que debemos ser muy cuidadosas de los hechos que ocurren en nuestras aulas. Es decir, de la significación que nosotros damos a los hechos, a las conductas de los compañeros, de las compañeras, porque en múltiples ocasiones esto es una repetición de roles, conductas y dinámicas que traemos, digamos que por cultura, por educación. Entonces, nosotras estaremos hablando de una reeducación
que quizá no es nuestro papel primero, sino nuestro papel es formar académicamente en una materia. Sin embargo, digo, creo que es parte también de nuestra responsabilidad social, como esta figura que de repente los alumnos tienen, ¿no? Del profesor, la profesora, que como ustedes bien sabrán, y no me van a dejar mentir, muchas veces tenemos profesores o profesoras que nos cambian la vida por completo. Nos cambian la vida para bien o para mal. Quizá con una palabra, con una frase, con una actitud, con un gesto, podemos darle un giro, insisto, para bien o para mal, a la vida de aquellos que nos están escuchando. En este caso, pues nuestros alumnos. También me gustaría sugerir cuidar las conductas de bullying, de acoso, de todas estas conductas que se presentan de repente, que a veces es curioso que pensaran ustedes, bueno, estamos hablando de la facultad de Derecho. Sí, pero sabemos que también en la facultad ocurren este tipo de conductas. Ya nosotros decimos, bueno, los alumnos ya tienen la mayoría de edad, ya son adultos responsables, etcétera. Pero de repente vemos que todas estas conductas se repiten aún en las aulas y sería importante que nosotras no omitamos la visibilización y quizá un posible acompañamiento o reenviar más bien al área correspondiente para el apoyo de este tipo de conductas. Y por último, me gustaría también pensar en esto que les comentaba, ¿no? Sobre cuidar mucho este trato que tenemos con los alumnos, porque para muchos la universidad es un espacio de vida. Hay muchas alumnas y muchos alumnos que van de hogares violentos, de entornos sumamente, pues vamos, inseguros. Llegan a la universidad quizá buscando este cobijo, este apoyo que también debe darles la universidad, y que entonces tenemos una responsabilidad aún mayor como profesoras, como profesores, como personas al frente de un grupo. En este sentido, me voy preguntando o voy preguntando a ustedes y a nuestra gentil audiencia, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué se me ocurre a mí? ¿A dónde queremos llegar en este camino de evolución, de transformación, de terrenos quizá ya ganados? Creo que equidad es lo que mejor representaría este objetivo, ¿no? Que significaría mejorar verdaderamente nuestras condiciones de seguridad, condiciones de trabajo digno, esta seguridad al derecho a la salud, etcétera, que como les digo, en la ley, en los escritos, en los textos, está muy bien, pero que ya en su materialización me parece que andamos quizá lejos. Entonces, es esto, cumplir efectivamente todo lo que tenemos por derecho ya ganado. Decía, me parece que la doctora Sonia Venegas hace un ratito, que nos faltan 257 años. No escuché bien la cifra, pero según lo que dice el Foro Económico Mundial de este año precisamente, decía 257 años para lograr una paridad efectiva. O sea, cuando yo lo leo y digo 257 años, o sea, no son ni los que han vivido mi tatarabuela, mi abuela, mi mamá, mi bisabuela. O sea, no es una cantidad pequeña de tiempo. No lo vamos a ver nosotras materializar en 10, 20, 50 años, por mucho que vivamos. Sin embargo, creo que nuestro papel, dejar huella en estos momentos, es importante. Quizá la historia no nos recuerde de manera individual, pero sabremos que habremos hecho lo que nuestras posibilidades estaban, como decían, insisto, desde nuestra trinchera. Me parece también importante no dejar de visibilizar, cuestionar la violencia de género y alzar la voz, que eso es muy importante, porque a veces todos lo sabemos, pero agachamos la cabeza, nos lo guardamos, y porque en esta cuestión de lo políticamente correcto, a veces incurrimos en lo éticamente correcto. Entonces, me parece también un ejercicio de valor, de visibilizar, pero más allá de alzar la voz por aquellas que, insisto, de repente todavía no tienen esta fortaleza, esta preparación para poder llevar a cabo un ejercicio de esta naturaleza. Y no solo en las aulas, sino en todos los espacios de convivencia social a los que nosotros tenemos o nosotras tenemos acceso. Me parece importante señalar y nuevamente reconocer que nosotras somos parte de este proceso de transformación. A manera de retribución, me parecería a mí, para todas aquellas mujeres que nos han antecedido y que han luchado por nosotras, me parecería importante retribuir, insisto,
esta lucha que inició desde hace décadas, siglos, haciendo lo que mejor podamos, en el caso de algunas de ustedes como funcionarias públicas, por ejemplo, y bueno, hay personas que nos están escuchando de muy diversas áreas, la medicina, la psicología, el trabajo social, la filosofía, la política, etcétera, pues hacer lo mejor que podamos. Creo que nuestro papel es trascendente, a pesar de lo pequeñitas como yo me siento ahorita, que podamos vernos enfrente de la multitud, creo que tenemos un trabajo de gran importancia. Para ir finalizando, me gustaría muchísimo destacar y reconocer, por ejemplo, el trabajo de las alumnas del sistema de universidad abierta. Como ustedes bien saben, el SUA se caracteriza por una población mayoritariamente en edad adulta, ¿no? No son nuestros chicos escolarizados, que son prácticamente unos niños que van saliendo de la preparatoria, sino que en el SUA nos encontramos con personas que ya tienen, les digo, una edad pues mayor. Algunas de estas personas cuentan con una carrera previa, 2, incluso con posgrados, etc. Pero es importante señalar que hay mujeres que, por ejemplo, de mi edad, quizá más grande, pienso en la edad de mi mamá, ¿no? A esta edad están iniciando el cumplimiento de un sueño que tenían cuando eran adolescentes. Eso me parece que es loable. No perder nunca nuestra esencia de lucha como mujer. Quizá para algunos sea insignificante, quizá, pero para nosotros es lo máximo. Y como mujeres también, esta cuestión del apoyo, del acompañamiento. Hace varios años, unos 8 o 9 años quizá, tuve una alumna, no en el SUA de la facultad, en una universidad privada. Puedo decir su nombre porque nada más recuerdo su nombre, no su apellido. Se llamaba Juanita. Juanita tenía 63 años y estaba en el primer trimestre de la licenciatura en Derecho. Pero ella era enfermera ya de carrera, ya se estaba jubilando, le faltaba como un año, pero había querido entrar a estudiar la licenciatura en Derecho, porque así me lo dijo, porque me quiero morir con el gusto de tener un título de licenciada en Derecho. Y yo le decía, Juanita, pero pues si usted ya, o sea, ya tuvo lo que podía haber querido, ¿no? Ya tiene una trayectoria, va a estar, ¿cómo se llama esto? Pensionada, etcétera, tranquila, ¿no? Y me decía, no, maestra, porque me decía, yo quise estudiar, ella decía leyes. Yo quería estudiar leyes cuando era joven, pero mi papá me dijo que no, que esa era una carrera de hombres y que a nosotras lo más que nos podían ofrecer era estudiar algo para ayudar a las personas, como lo que les decía en el caso de la medicina. Y Juanita estudió enfermería. Entonces, a mí me quedó muy grabado ese ejemplo de Juanita, 63 años, que estoy segura, y era de las mejores alumnas, de las más cumplidas, de las más participativas, que tenía esa sed, ese arrojo y esa entrega, esa energía que a veces a los 18, a los 20 nos anda fallando, y me parecía un ejemplo extraordinario de lucha, que quizá invisibilizado porque nadie más pudo conocer, no más personas pudieron conocer su historia, pero que me parece que para nosotras como académicas debe ser un ejemplo, les decía, de visibilización y reconocimiento para aquellas alumnas que están cumpliendo este sueño, ¿verdad? Y pues me gustaría, para finalizar ya, hablar, más bien citarles una frase de una mujer que también ya fue ampliamente mencionada en este foro, Hipatia de Alejandría. Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el derecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Muchísimas gracias, maestra, y a toda la audiencia, que tengan una excelente tarde. Bien, pues cerramos con broche de oro con esta participación de la maestra Imelda Natalí González, que si bien pues anunció su ponencia como la mujer y el acceso a la educación superior en México, yo diría estuvo hablándonos y haciéndonos reflexionar sobre cuál es la participación de la mujer en la vida académica. Muchísimas gracias, maestra Imelda. Agradecemos a nuestras distinguidas ponentes de esta tarde, la maestra Irma Griselda Muchategui, la doctora María del Carmen Montoya, la maestra Trilce O. Villabueno y la maestra Imelda Natalí González Guevara por sus excelentes participaciones. Desde luego agradecemos el apoyo técnico de la maestra Lorena Redondo y de Alicia Reyes.
a nuestros coordinadores del evento, la doctora Consuelo Sirven, las maestras Angélica Cuevas, Columba Costa Quevides y el maestro Uriel Mendoza. Y los invitamos para que nos continúen siguiendo en este evento, coloquio, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer a lo largo de la semana. Revisen por ahí la página de la facultad. Hay algunas otras actividades todavía en conmemoración, porque como bien lo han señalado nuestras queridas compañeras, pues es un tema y un motivo que debemos de hacer valer y luchar por ellos, no solamente el día 8 de marzo, sino todos los días. Agradezco a todos y les deseo que tengan una excelente tarde. También a las maestras que nos acompañaron aquí en Zoom, la maestra Lulu Santamaría, la maestra Margarita Villanueva, la doctora Elsie Carpizo, que se tuvo que retirar anticipadamente, la maestra Angélica Cuevas también por aquí presente. Pues muy buenas tardes a todos. Realmente ha sido un placer. Buenas tardes, felicidades, excelentes sus exposiciones, muchas felicidades. Ya estamos fuera, ¿verdad, Alicia? Listo, ya estamos. Ok.